Buenos días, tardes, noches. Esto es Efecto Diálogo y el día de hoy hablamos sobre la pandemia silenciosa del fentanilo. Mira, Edu, ¿ya estás grabando? Sí, ya estoy grabando, pero no aplaudí por ocio. Pero aplaude. Ya aplaudí que no me hayas escuchado. Mira, Toma 2, escena 1. Gracias. Luces, cámara. Acción. Diablos. Mira, es verdad lo que dicen sobre mudarse. Que es peor que desearle el mal a alguien. Depende. Depende. Sí, sabes. Si alguien es muy desordenado, hermano, eso es horrible. Pero si eres minimalista, se te hace bastante sencillo. No joda. Ahí tengo más de un amigo tuyo en común que habla sobre el minimalismo. Es así. Lo hablaron de un podcast por ahí que me contaron ahí. En un podcast en el pasado, una vida anterior mía. Pero no estamos aquí para hablar del podcast. Y tampoco de que me mudé, que sí me mudé. Estamos aquí para abrir debate un tema bastante caliente, que ha sido caliente por los últimos años en los Estados Unidos. Bueno, y este año en particular ha cogido mucho más tracción. Sobre todo que tú dices que es un punto interesante de unión en la nación, porque cuando hicieron el memoria y cuenta Biden este año, dice el State of the Union. Correcto. Es el memoria y cuenta. Básicamente donde dicen todo lo que ha hecho el gobierno, bla, bla, bla. Ahí empezaron a hablar sobre el tema que vamos a hablar hoy, que es sobre el fentanilo. Y la pandemia silenciosa que existe. Y los daños que están ocasionando. Y ambos partidos se levantaron y dijeron, sí, hay que hacer algo al respecto. Todo el mundo aplaudió. Todo el mundo estaba ahí. Más sin embargo, lo interesante es que de repente entra por un circuito de noticias. O sea, pasa por ahí, vive el ciclo noticioso por un momento y luego desaparece. Y más que todo lo ves mucho en noticias local, pero es muy raro que lo estés viendo como en Fox News o CNN. Pero definitivamente es una situación importante y precaria porque está llegándose la sobredosis de droga en donde está vinculado el uso del fentanilo. Está siendo la causa de muerte más alta de entre las personas si no me equivoco, creo que era como entre 14 y 30 a los... Sí, 14 a 30. Desde los 14 a 30. Entonces toda la gente que literalmente, ¿sabes? Colegio, universidades, posgrados, primeras fases del trabajo. Yo sigo dentro de ese grupo de gente. Tú sigues dentro de ese... O sea, mira, más que armas, más que accidentes automovilísticos, más que enfermedades. Entonces, wow, es un riesgo a la salud pública y de nuevo, poca gente sabe lo que está pasando o entiende de lo que está pasando. Y bueno, para más o menos ayudar, si el que ya sabe, un breve repaso, y el que se está como aterrizando, que es como que, ¿qué? Una pandemia silenciosa. Pablo dijo pandemia y se le pararon los pelos de punta y dijeron, no, mascarillas no otra vez. No. Cuando se está refiriendo a la pandemia silenciosa, es que es muy difícil. Esta situación ha sido particularmente difícil rastrearla porque el fentanilo es un medicamento o una droga que está dentro de los fármacos que son legales. Y es relativamente fácil de producir. Y hasta hace poco los carteles de la droga, sobre todo los carteles de México, empezaron a ver un nicho. Porque lo que vieron es que, mira, si ligas esto con cualquier otra droga, y es desde heroína, lo que llaman street drugs, ¿sabes? Heroína, crack, cocaína, inclusive marihuana, y lo ligan,
es mucho más fácil que genere el ciclo de adicción la persona y la persona se vuelve un consumidor. ¿Cuál es el problema? Que el índice de adicción, si bien lo usas con menor sustancia, es mucho más fácil de que te dé una sobredosis. Ahorita la crisis que está pasando es que antes la gente consumía cocaína, marihuana, etcétera, y heroína, etcétera, o sea, cualquier street drugs, y el riesgo de una sobredosis era relativamente más alta en comparación con lo que haces cuando lo ligas con el fentanilo. Entonces, una persona que capaz agarró un batch que tenía un poco más de concentración de eso y se metió su línea de polvo normal o la jeringa, se le fue la mano y ahí quedó frío. O sea, ahí la persona muere de una sobredosis. Entonces, ese es como el verdadero riesgo. Y también que el fentanilo es mucho más difícil de rastrear. Como viene tan concentrado, es difícil. Sí, escuché algo sobre que con 1 kilo de fentanilo puedes hacer hasta 1 millón de pastillas de counterfeit, de mentira. Uh-huh. Que, o sea, eso habla de la potencia que tiene esta droga. Entonces, por ende, también están hablando de que uno de los problemas. Bueno, todo esto, por cierto, la mayoría de la información que les podemos dar, hay un resumen muy bueno de VisualPolitik. Que salió hace un par de semanas, una semana o un par de días, no estoy ni claro, pero fue un resumen de 14 minutos excelente. Pueden verlo y se van él sabe más que nosotros. ¿Okay? Sí, el equipo de VisualPolitik definitivamente sabe mucho más a profundidad a hacer un trabajo de investigación bien profundo. Uno de los puntos que traen a la mesa es que parte del gran problema de la adicción y de la pandemia del fentanilo es que es tan económico, porque lo mismo que te puede costar $7 en el mercado por la cantidad, te cuesta 2 centavos de fentanilo. Entonces, en parte creo que eso viene a agregarle al problema, que es una droga mucho más económica. Vale recalcar que todo nace del querer hacer el bien, como normalmente lo es. El uso de la droga en el contexto médico es parecido al uso de la morfina, pero del Oxy, pero puede ser algo así como 3 veces más potente que la morfina. Entonces para tratamientos paliativos, para temas de que la persona deje de sufrir, deje de sentir dolor en unas fases muy avanzadas de una enfermedad que es muy dolorosa, tienes un uso médico importante. O sea, hay un valor científico y medicinal importante. Y en parte creo yo, y esto entra para entrar al debate, que esta pandemia que existe dado a 2 cosas. Uno, la facilidad que tiene para usarse, para producirse y lo económico que es para venderse o para ser comprado en el mercado negro. Y 2, mientras más se han relajado las normativas del consumo de drogas recreacionales, entonces más se ha, por así decirlo, aligerado el proceso de, por así decirlo, el proceso de encontrar en el mercado negro algo distinto, algo más fuerte. Cuando aligerado quiero decir que se ha vuelto más fácil, porque ahora hay más drogas, más. Tú dices que por la flexibilización de las regulaciones a nivel, bueno, en el caso de los Estados Unidos a nivel estatal. Correcto. Por esa razón se está introduciendo drogas como esta. Estamos llegando a consumir drogas como esta. Mira, la psicología del ser humano es algo bastante extraño, porque el factor único es algo muy importante para el ser humano, ¿ok? Uh-huh. Entonces, al ver que ya, por ejemplo, la marihuana es legal en un montón de estados, que ahorita no te voy a dar el número porque no me lo sé de memoria, pero es legal así de alguna manera u otra, recreacional, o ya en la mayoría de los estados de un punto de vista médico. Uh-huh. Y ya se está comenzando a discutir la legalización de ciertos alucinógenos para recreacionalmente usarlos. Uh-huh.
al ver que todas estas drogas se están introduciendo al sistema del día a día de cualquier consumidor, entonces aquella persona que en algún momento comenzó a hacer las drogas por factor, y no digo que es el único factor, vale recalcar, yo sé que no es tan sencillo, pero por factor de innovador, de cool, de malo, de que yo soy el cool, que yo soy el único, yo soy de alguna manera es llamar la atención a mí, a mi persona, que yo soy esta persona especial, distinta, todo esto. Al ver que la marihuana ya es legal, entonces ya es legal y es como que, pues ya somos otra vez otra parte del montón. Somos partes del sistema otra vez y no hay anarquía y entonces, bueno, o sea, más o menos, o sea, tampoco tan exagerado, ¿no? Pero más o menos para que se entienda hacia dónde voy. Eso es en parte lo que yo creo que ha traído problemas de adicción en general a drogas en el mercado negro. Háblese de drogas como el fentanilo. Bueno, para que veas, yo te presento, creería el otro lado de la moneda. Porque si la gente tuviese, y esto es una opinión que le he dado vueltas al respecto, y es, si este mercado ilegal, como tú lo estás diciendo, este acceso a un mercado negro, no fuese ilegal, Uh-huh. la forma como se estuviese tratando esta crisis sería distinta. Creo que hay países también que tratan, por ejemplo, la droga no como un delincuente, que yo creo que eso es un tema del sistema de justicia de acá que ha sido bastante rudo y los números muestran que no ha sido el más efectivo. Pero en otros países lo tratan más como una enfermedad mental o más como una persona teniendo una adicción. Y como es una persona sufriendo una adicción, tienes que llevar y tratarlo. Yo veo la posibilidad, ¿sabes? Tomando en cuenta lo que ha pasado históricamente. Porque yo siento que la guerra contra las drogas tenía un contexto histórico súper importante en el momento. Si no me equivoco, creo que fue con Nixon, fue que empezó. Y claro, había una cantidad de tráfico de estupefacientes pasando, había todo el tema de la Guerra Fría, había una necesidad como todo estaba a punto de salirse de control. Había como una sensación, sobre todo por como lo pinta mucho en la administración pública, que era como que, oye, no, se nos está yendo de las manos. Y se fue a un tema de restringir, pero había análisis y estudios importantes sobre el uso de las drogas, los efectos que tenían y que eso quedó paralizado, lo cual por lo menos científicamente hablando, nos ha retrasado un poco en saber o entender cómo pelear los efectos de estos narcóticos, porque los médicos ni siquiera pueden tener acceso a ella para poderla analizar propiamente y ver qué efectos tener y ver cómo contrarrestar también sus efectos. Y luego el detalle fue que la guerra empezó a seguir y continuó, y además la DEA se formó, pero si te das cuenta, la misión de la DEA técnicamente es autodestruirse, es que no exista droga. Yeah. Y el problema que veo, por lo menos estructuralmente, de fondo, en haber creado todo el sistema sobre la base de la guerra de las drogas así, es que hay muchos intereses o más que intereses, incentivos mal perversos, ¿sabes? ¿Cómo vas a buscar que el fin último es que sea tu autodestrucción? Dices que mucha gente de la administración pública termine en la calle. Entonces, ¿qué es lo que se ha convertido? Y históricamente hablando, ¿sabes? Primero, toda la DEA se enfocó en tratar de tumbar el cartel de Medellín. Y después del cartel de Medellín fue el cartel de Cali. Y luego fue tratar de agarrar el cartel de Sinaloa. Y luego, ¿sabes? Pero se usaban de ayuda a los otros carteles para tumbar a los otros. Entonces era, ponte tú, quita para ponerme yo. Y luego, bueno, ya veremos cómo ajustamos. Pero lo que ha hecho es que literalmente creó una estructura de poder.
Una estructura de poder que no acepta vacíos, que yo siento que, por ejemplo, si logras legalizar las drogas en general, tumbas esa capacidad. ¿Por qué? Porque uno, yo creo que tienes o sea, los incentivos perversos se caen. Dos, porque ya no es ilegal, el precio en general de la droga cae. Entonces, las estructuras de crimen organizado pierden su flujo de caja. Y tres, es plata que tú puedes, sabes, que el Estado puede agarrar en forma de impuestos y de regulaciones de cómo hacer, sabes, de cómo tratar, como si estuvieses tratando con, por ejemplo, por dar un ejemplo, con Oxy, que también es un tema que fue un tema y sigue siendo un tema bastante duro acá, pero uno lo regula más. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo veo que si la administración pública lo que puede hacer es agarrar esa plata e invertirlo tanto en el sistema de salud y en el sistema de educación y ayudar a la población a educar y a tratarse para que este tipo de drogas, ¿sabes? Que sepan que existan, que entiendan los efectos y si los llega a consumir, ¿sabes? Tengan las herramientas para que no se caiga una adicción. Porque el ser humano, dentro de todo, hablando de los factores, yo creo que hay dos factores importantes. Uno, que es el factor psicológico, que uno desea lo que está prohibido. O sea, hay un factor psicológico que lo que está prohibido es algo que uno debe desear. Y dos, es un tema de aceptación social a las sustancias. Nosotros estamos, como seres humanos, hemos desarrollado muchas sustancias en el uso de la historia, o sea, desde los pueblos indígenas para la ayahuasca, el uso del alcohol, el uso del tabaco y otras medicinas que tienen un valor y una carga en cada cultura y una aceptación en cada cultura. Entonces, si uno puede ayudar a que a poder poner, o sea, exponer a toda la gente a la información y que se pueda educar y tomar decisiones al respecto, creo que mucho de lo que estamos sufriendo hoy en día no estaría pasando sin tomar en cuenta de que va a tener sus propios retos en sí. Lo estás viendo desde un punto de vista muy capitalista, es mi opinión, en vez de verlo desde un punto de vista más humanista. Y al querer decir humanista es que, ok, muy bien, tumbamos los carteles, baja las drogas, pierden flujo de caja, excelente, pero entonces pones al acceso al consumo masivo a una población que no está preparada para lidiar con ese tipo de responsabilidad o mejor dicho, no está educada lo suficiente como para saber que aunque esto se sienta bien o me da curiosidad probarlo, porque la curiosidad va a existir igual que los cigarrillos, sea legal o ilegal, ¿ya? Entonces la curiosidad va a existir siempre. Lo que estamos hablando aquí es la facilidad con la cual puedes encontrarlo. Y al volverlo legal, entonces estamos hablando de lugares, licorerías, dispensarías de drogas, ¿sabes? Uh-huh. No estamos hablando de que le estamos abriendo la puerta a una pandemia de problemas psicosociales tan arrecha por el uso masivo, el consumo masivo de distintas drogas que, bien como tú dijiste, en la guerra de drogas se pararon una cantidad de estudios, dado a que esos estudios no continuaron, bueno, ya no continuaron, qué pena, pero entonces eso nos ha puesto un hándicap de no saber exactamente cómo combatirlo de una manera más eficiente. Porque si lo supiéramos, entonces yo pudiese debatir que si supiéramos de verdad combatirlo, entonces pudiésemos ayudar a todas estas personas que están comprando, que están usando ilegalmente, las pudiésemos ayudar de una manera más eficiente, en vez de tener que abrirle a hacer un mercado libre de cualquier tipo de droga y exponer estas sustancias que realmente son malas, realmente te hacen daño al primer uso. Te cambian la química del cerebro, te cambian la manera de pensar, dado a que te cambia la química del cerebro, a que te cambian las conexiones neurológicas.
Y te cambia como persona y te vuelve dependiente, unas más que otras, obviamente. Pero el fentanilo, uno de los problemas más grandes que tiene es que es altamente adictivo. O sea, digamos, a la primera vez quedaste juqueado, ¿no? Y eso y la adicción no es algo así como que, lo dejo hacer 2 semanas o lo dejo hacer un mes y ya se me quita. No, es una pelea de por vida. Hagamos un detox. Exacto, eso no es así. Detox es que te salga pero ya tu química de cerebro quedó alterada. Entonces tu cerebro siempre va a pedir ese químico que le agregaste que él no puede producir. Porque ahora sabe que existe y ahora sabe que lo quiere. Entonces, así más o menos funciona la ciencia de la adicción de una manera bioquímica. Bueno, pero en fin, para traer al punto mi punto, yo creo que más allá del punto de vista capitalista, que quizás sí funciona así como lo estás diciendo, y quizás toda esta plata extra que se estuviese haciendo en impuestos dado a las ventas de todas estas drogas, que la cantidad de drogas que yo creo que se vendería sería absurdo y excesivo, y creo que sería, en 20 años creo que tuviésemos una pandemia de problemas psicológicos, problemas sociales a un nivel que jamás hemos visto. Entonces no lo veo así como que para uso recreacional. No estoy de acuerdo. Deberían de haber más sanciones. Debería haber más jodido. La marihuana yo no creo que debió haber sido legalizada. Sí, legalizada, exactamente. No, porque eso le abre la puerta, pone un precedente muy peligroso para el resto de las sustancias que hoy en día están en el tren, en la línea en la corte, afuerita de la puerta de la corte. Están ahí todas ahí que, hola, sí, me toca a mí, hola. Y, ¿sabes? No sé, claro. Creo que eso es un argumento, como dicen, que puede dar la tendencia a ser slippery slope, porque puede ser hasta un poquito fear-mongering. Que ojo, creo que es un temor fundado. Como te digo, yo no creo que sea una solución perfecta, pero yo creo que el problema que está pasando es que va mucho más, si te das cuenta, el problema de las drogas hoy en día va mucho más allá que un problema meramente de salud pública. Es un problema que se ha vuelto de geopolítica, de seguridad, de estabilidad social. ¿Sabes? Nada más cuando arrestaron al hijo del Chapo allá en Sinaloa, ¿sabes? La parte del norte de México casi se cae. Y es un tema que está fuera de control, y es porque la manera como se diseñó el aparato para tratar de retener este consumo que, ojo, tienes toda la razón en tus argumentos de que sí, cambian la función química del cerebro, que tiene afectaciones a largo plazo, que tienes el factor de que unas son más adictivas que otras, y que el problema que tienen es que todo tiende a tratar de volverse a ser más adictivo para que tú puedas mantenerte en el consumo. O sea, no le quita a los problemas ¿sabes? De los carteles de drogas, a las pandillas organizadas, a la gente que está vendiendo eso y que se meten en eso y, ¿sabes? Terminan con estos temas de homicidios y demás, y se vuelve, o sea, es un tema también mucho más, o sea, que se vuelve también complejo. Entonces, ahora que tú me dices, ¿sabes? Que uno por el otro, ¿sabes? Que los problemas no sabría decirte, porque creo que no hay una primera sociedad que haya experimentado o haya intentado esto. Obviamente. Pero yo creo que sí se ha experimentado, o se puede observar un factor muy interesante que puede darnos una ventanilla, por más que no sea la mejor, al mundo de lo que puede suceder. Y ese es el factor redes sociales. Antes de las redes sociales, bueno, y hoy existen las adicciones a las redes sociales. Y estamos hablando de estamos hablando de un aparato que simplemente lo que está haciendo es que te vuelvas adicto a tu propia dopamina. ¿Ok? Bueno,
Y la mayoría de esas drogas también alteran, lo que hacen es que te vuelven insensible a tu cantidad de dopamina. ¿Sabes? Voy para allá. Entonces, sí, al usar un aparato de entretenimiento, entre comillas, masivo, como lo que es las redes sociales, o un aparato de comunicación masiva, y ver que ha creado problemas, adicciones, cambios de personalidad, falta de saber socializar, tener el imposter syndrome, el famoso síndrome del impostor, en cantidades mayores. El no saber cómo tener una conversación con otro ser humano si no es en redes, etcétera, etcétera. Ya eso es un cambio social y psicológico a la vida de una persona. Y eso es con algo que no te está introduciendo ningún tipo de químico extra o distinto al cerebro. Ahora supongamos que vamos a legalizar las drogas. Y yo entiendo de dónde vienes, ¿ok? Veo que vienes de un punto más geopolítico, veo que vienes de un punto más de cómo detenemos el problema desde la raíz. Más creo que esa no puede ser la solución. Porque si con el social media, con las redes sociales ya se ha visto toda esta serie de problemas, ¿qué pasaría cuando introduces un químico que te triplica, cuatruplica, te multiplica por 10, como es el caso de la cocaína, la producción de dopamina o de aldopa, que es lo que hace la creación de dopamina? Por un periodo muy corto, vale recalcar. Y el drop es muy fuerte y quedas abajo del estándar de dopamina, del nivel regular que tienes. De tu base. Es de tu base, y eso es lo que hace que quedes craving otra vez. Entonces no veo cómo, si ya tenemos un problema de adicción a redes sociales, de adicción a la pornografía, de adicciones distintas que no tienen nada que ver con ninguna introducción de ningún químico externo, no sé, se me hace muy difícil seguir la lógica de que, bueno, no, simplemente vamos a comenzar a crearla y venderla en las tiendas, para que tumbar el precio del cartel, porque el cartel se la va a ingeniar y va a hacer otra vaina y va a venderte otra, bueno, esta es la variación no legal de esto y que es más potente, ¿sabes? Porque termina siendo así. Es mi humilde opinión. Lo que creo que podemos decir con Mira Franqueza, que tú le tienes un temor a la potencial incapacidad de la persona de no regular sus ansias por querer hacerlo, y yo capaz estoy enfocándome en el potencial del ser humano en su libre albedrío de poder tomar decisiones adecuadas. Estoy de acuerdo. Sí, está bien. Estamos ahí. Yo tengo miedo a que, sobre todo en la juventud, a la hora de los años de adolescencia, cuando uno es tan fácilmente maleable, moldeable, y que te diga, fulanito te diga, mira que probé esta vaina, está muy de pinga, entonces todo lo de la fiesta, y de típico peer pressure, presión grupal, que existe y funciona y es real y así funciona, ¿ok? Cuando venga el malote... Yo lo probé, yo intenté ese experimento. El malote de la fiesta, cuando venga con una vaina nueva que la compró legalmente, porque ahora ya no es tan complicado, ahora tienes que ser mayor de 18 nada más para comprarla, en vez de tener que llamar a fulanito que venga de Gainesville, que me traiga el porro, X, Y o Z, ¿sabes? Oye, ¿y tú cómo sabes que la buena es Bueno, yo me he movido en áreas. El punto es que coño, me da mucho miedo eso. A mí me da mucho miedo mayormente por la juventud. Oye, es un punto válido. Pero, ¿qué piensan ustedes? ¿Estarían pro legalización, mantener prohibiciones o ser más restrictivos todavía? Es un tema que nos llama mucho la atención, que queremos saber. Quiero hacer un paréntesis. En este tema estamos fundamentalmente en contra, Eduardo y yo.
Porque yo sí creo que debería ser más regulada las drogas y Edu, más bien desde un punto de vista como lo están viendo y bueno, por mucho, pues este debate pudiese ir por horas. Y si quisieran ver un segundo episodio respecto de este tema, déjenoslo saber en los comentarios, denle like, compártanlo. Déjenoslo saber, que nosotros nos enteramos y lo hacemos porque hay mucha tela que cortar. Pero sin mucho más, esto fue el episodio de hoy. Lo esperamos de vuelta y hasta la próxima. Chao. Adeu.